yo, o sea, personalmente tengo varios colegas, amigos, compañeros, alumnos, como sea, que realmente en sus talleres así tajante dicen, aquí no se repara nada de audio, nada de baffles, nada de amplificadores. Entonces pues yo entre broma y broma dicen que la verdad se asoma, así es que pues les digo, pues pásenmelos para acá porque estamos dejando ir una buena oportunidad de económica y aparte un servicio para el cliente, pues, porque si ustedes han visto la evolución, así como fue lo de las pantallas, que el día de ahora, pues, tenemos pantallas donde si no tenemos la cuestión de la reparación a nivel componente, pues es bien fácil ir a conseguir las tarjetas. Eso ya lo hemos visto por mucho tiempo y en muchos cursos. Pero aquí cambia la situación porque no hay de uso, de hueso, de segunda mano, comprar tarjetas de amplificadores, comprar tarjetas de baffles y comprar tarjetas de amplificadores de auto, comprar una tarjeta de un amplificador Onkyo, sale de un amplificador Harman Kardon, de un Denon, de un TEAC. Entonces todo ese tipo de gama, pues está en el mercado, compañeros, porque miren, habemos gente que tenemos baffles amplificados, ¿sale? Porque eso es lo común dentro de nuestra sociedad. Habemos gente que tenemos un reproductor de discos normales, con un buen amplificador y unas buenas bocinas, porque nos gusta la fidelidad, ¿sale? Habemos gente que tenemos un amplificador de sonidero, nuestro ecualizador y nuestro par de baffles porque nos gusta más la potencia, más el ruido, más el escándalo, como ustedes gusten, pero tenemos que darles el servicio. Entonces, esa parte, ¿saben dónde yo he notado que no nos gusta el audio? En hacer la medición a los voltajes de 10, 12 transistores y no entender cómo es la cadena de polarización de los transistores. Y después de ahí avanzamos a la parte de las fuentes conmutadas o los conversores, que ya han existido desde años, yo creo que desde el 1980 hasta el día de hoy las fuentes casi tienen la misma estructura, nada más que han cambiado los nombres y le han agregado circuitos integrados más inteligentes, ¿sale? Entonces en este curso taller, se necesita tener algo avanzado en audio o vamos a ver, digamos, algunas bases. Aquí vamos a ver las bases, para empezar nosotros a tener una estructura común para todos, ¿sale? Vamos a ver lo que es la parte de la fuente lineal, la fuente conmutada, amplificador clase D, los operacionales, los conversores DC-a-DC, los amplificadores de audio análogos, los amplificadores de switchados que le llamamos clase D. Entonces vamos a englobar todo esto. Así es que, pues miren, todo lleva un principio. Y el principio de esto va a ser entender una fuente lineal, porque muchas veces desde ahí vienen nuestros problemas. Entonces vamos a entrar en materia con este curso. Sean ustedes bienvenidos, compañeros, me da un gusto saludar. Bueno, vamos a empezar, compañeros, con este sistema de reparación. Bueno, miren, entonces vamos a ver. Vamos a empezar a trabajar. Puedo sacar varios equipos. Miren, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, porque pues aquí hay un problema, ¿sale? Vean, este baffle de la marca G-Box, entonces a final de cuentas estamos viendo que trae un transformador toroidal, ¿sale? O sea que trabaja con una fuente que va conectada al tomacorriente, pero también trabaja con una batería, ¿sale? Entonces quiere decir que aquí tenemos un problema, pues es un caso de la vida real, y donde vean el problema que tenemos, que dice que nada más empezó a sacar muchísimo humo, y esto pues ya no funcionó. Entonces, puedo sacar puedo tener una estructura más maleable, como que también lo podemos ocupar. Vean, que a final de cuentas vamos a tener una misma estructura, porque y funcionan igual, tienen un principio. Entonces, en cada baffle, en cada aparato, en cada equipo, pues no vamos a estar explicando lo mismo, ¿sale? Ahora, si nos referimos, vemos equipo. Vamos a quitarle la tapa para que lo podamos observar.
Fíjense. Cual sea. Tenemos otra misma estructura, sale otra misma estructura, pero ahora tenemos un transformador rectangular. Entonces, al funcionamiento de es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo. Entonces, nosotros a final de cuentas tenemos este sistema. Entonces, vamos a ponerle ahí, ¿sale? Fuente lineal. Bueno, fíjense. Entonces, esta estructura que vamos a ver es pues demasiado sencilla, ¿no? Muchos compañeros, o bueno, a mí, voy a hablar de mí, no me gustan las cuentas matemáticas. Realmente, nada más me gusta cobrar y me gusta ganar dinero y repartir el dinero, ¿sale? Entonces ahí en esa parte, pues cuando tú cobras y tienes el dinero en mano, ya vas destilando tanto para las cervezas, tanto para mañana que me la cure, tanto para el abono de Coppel, tanto para el de Electra, tanto para el gasto. Entonces, a final de cuentas estás haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nosotros tenemos una estructura de una forma que se deba de entender, ¿sale? Entonces, fíjense, para poder entender a este sistema, nosotros tenemos, ya no vamos a hacer tanta medición como es un curso de electrónica básica, donde aprendemos directamente el trabajo de un alambre arrollado, ¿sale? Entonces, un alambre arrollado, a final de cuentas, ¿qué es? Una bobina, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la función de la bobina? ¿Cuál es la función de la bobina? Generar un campo magnético. Entonces, el principio de que nosotros tenemos aquí, que dice que es una bobina o es un inductor, y que esto entonces lo vamos a representar con la letra L, de bobina o inductor. Entonces, ya sabemos que la unidad de medida de la bobina, o de las bobinas, ¿cuál es? Los henrios o henrios, como quieran, ¿sale? Sabemos la diferencia entre este núcleo y este núcleo. Sabemos el funcionamiento entre un núcleo de hierro y un núcleo de ferrito, ¿sale? Una línea prácticamente hace la diferencia entre qué es lo que va a trabajar aquí y qué es lo que no va a trabajar aquí, ¿sale? En este curso, pues que a final de cuentas nos vamos a adentrar a una parte de las fuentes conmutadas, pues no vamos a ver nada de lo que se explica en las fuentes conmutadas asociadas a pantalla, porque aquí es más fácil el trabajo, ¿sale? Tampoco vamos a ver, como en otros cursos, los tiempos de carga de esta parte del capacitor, vamos a ver la generación del campo magnético, las armónicas que pueden generarse, ¿sale? Entonces, esto es más sencillo entendiendo que yo aquí debo de saber la diferencia entre un hierro y un ferrita, ¿sale? Entonces, como aquí tengo con quién desquitarme, voy a ver cuál es la diferencia entre el hierro y el ferrito. Entonces, sabemos que el hierro nada más es para bajas frecuencias. ¿Cuál es la baja frecuencia o la única baja frecuencia que nosotros podemos tener? 60 Hz. Esa es la única que nosotros podemos tener, entre comillas, gratis, ¿no? Entre comillas, ¿sale? Y la ferrita, entonces, es para altas frecuencias. Esta la tenemos exactamente que generar, ¿sale? Entonces dice, yo lo voy a conectar a una línea de AC. Entonces, de esa línea de AC, yo ya entiendo esta parte, porque en la línea de AC hay 60 Hz. De esos 60 Hz, entonces, voy a ocupar a este material, que es el hierro silicio. A final de cuentas, no es un metal, porque si ustedes han visto un transformador, cuando está funcionando, está con un campo magnético. Pero si lo desconectamos, las láminas que tiene ahí, el metal, no queda magnetizado. Le pones tú un metal, ¡pum!, se cae. Porque entonces efecto de aislante y conductor nos hace el trabajo para que pueda haber una transferencia mayor de un campo magnético. Entonces tenemos aquí el hierro y tenemos otra bobina, ¿sale? Entonces tenemos a otra bobina. Así es que de aquí, de este sistema, entonces nosotros
sabemos que al generar aquí o tener una fuente de energía que prácticamente esta forma de onda tiene polaridad o no tiene polaridad. A ver, ¿qué dice nuestro público conocedor? Vamos a ver. Esta sí, vamos a preguntar aquí. En la corriente alterna, ¿hay polaridad o no hay polaridad? ¿Sale? Y hablando de polaridad, si hay positivo o negativo. No de un neutro, no de una fase, no de un vivo. ¿Está positivo y negativo? ¿Sí o no? Vamos a ver, ahorita que me apoyen para ver si algún compañero tiene esta parte de la respuesta. ¿Sale? Entonces, esta generación me dice que la corriente en el voltaje alterno va y viene. ¿Sale? Va y viene. Entonces, el campo magnético que producirá, porque la bobina transforma la corriente en un campo magnético, que puede ser variable o puede ser fijo dependiendo mi fuente de energía. Como mi fuente de energía ahorita es variable, entonces el campo magnético que producirá también será variable. Mi campo magnético que produce es variable. Entonces, este va a tener que pasar con sus respectivas pérdidas por el núcleo de hierro hasta llegar al embobinado secundario, donde nosotros ocupamos transformadores reductores. Así es que una vez que tengamos ya la bobina secundaria, este va a tener las mismas características que este, pero en diferente proporción. Así es que yo sigo teniendo un voltaje de corriente alterna. Cuando yo agarro mi multímetro y mido ese voltaje de corriente alterna, ¿qué tipo de voltaje estoy midiendo? Yo agarro mi voltímetro y mido corriente alterna, ¿qué tipo de voltaje estoy midiendo? Que agarro y pongo mi voltímetro, nada más se los voy a poner ahí. Ahí está la respuesta. Entonces dice que aquí hay algo que me valida la medición, porque me dice que tenemos un verdadero RMS, ¿sale? O sea, una raíz media cuadrada, ¿sale? Que entonces me da mediciones reales, ¿sale? A final de cuentas, el RMS es lo verdadero, porque de aquí se empiezan a soltar muchas cosas. En la parte de audio, por ahí nosotros hemos visto que, muy trillado, que cuando el vecino compra un modular o unas bocinas así, nosotros las compramos así, ¿sale? Y ya que las compramos así, el otro las compra así. Entonces, pues siempre queremos tener el audio más grande que el vecino. Y entonces compramos uno que así en la tienda dice 10,000. Dice 10,000 watts PMPO, ¿sale? Esto es lo que tienen unos letrerotes, así todos los equipos. Y por acá entonces, por aquí te dice. Aquí, ¿sí le ven aquí? ¿Qué dice? Pues no se ve, porque esto que está aquí, se los voy a ampliar y dice, un ejemplo, es un ejemplo, 10 watts RMS. O sea que me está diciendo que este es el efectivo. Este es el efectivo, ¿sale? Y que este sí, pero me está diciendo potencia musical pico de salida, ¿sale? Cuando ven los equipos de audio en los automóviles, digamos, de una gama ya semiprofesional o profesional, que creo que es SP, la más básica de las líneas de audio en cuestión de automóviles, que traen, pues, hablando de dinero, porque eso lo leí en una revista de Car Audio. Entonces hablaban de dinero para entrar a la competencia y decía, pues un carro en promedio tiene que tener mínimo unos 50,000 pesos en equipo para que ya pueda empezar a entrar a las competencias de audio. Así es que eso de equipo sirve para que, pues, mediante un sistema hagan una medición por unos segundos den los picos más altos, y entonces este es el que están midiendo para decir, mira, alcanzó este pico por 1 o 2 segundos, pero bájale porque se va a dañar, se va a quemar, ¿sale? Porque entonces lo real es esto, el efectivo es este nada más es por unos segundos con mediciones de laboratorio.
Entonces dice que cuando yo estoy midiendo con un voltímetro, no todos los voltímetros son RMS y aquí en la parte de audio necesitamos RMS. Tampoco les digo que vayan a tener un FLUC, ¿sale? Cualquier línea que diga, ah, mira, este es RMS, o que yo vea, porque en algunos casos cuando estamos en electrónica básica, vemos a los voltímetros o los multímetros en posición de diodo, en posición de voltímetro, en posición de amperímetro, y las mediciones empiezan a variar. Y aquí necesitamos mediciones exactas, porque esas nos van a decir si los transistores están bien en el bias, o si tenemos un exceso de corriente y por eso se nos están dañando. Entonces yo ya tengo acá el RMS, que es un valor eficaz, ¿sale? Que es un valor eficaz. Y que entonces tengo que rectificar. Tengo que rectificarlo y tengo que colocarle un capacitor para que haga la función, porque me da un voltaje pulsante. Y entonces, cuando llega el pico, pues se carga 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 el capacitor, y cuando deja de conducir, esta carga del capacitor se empieza a ocupar aquí. Y ya que se ocupó, se descargó. Se carga, se descarga, se carga y se descarga, y lo que yo obtengo acá es una línea así. Porque una línea así no me sirve, porque tiene rizo o tiene ruido, ¿sale? Entonces yo tengo una línea perfecta, ¿sale? Entonces quiere decir que yo ya aquí tengo un voltaje de corriente directa. Entonces, si tomo en cuenta esto que acabo de explicar, el voltaje de corriente directa aquí, ¿cómo lo podría yo poner? El voltaje de corriente directa que está aquí es igual a ¿quién? ¿Qué le pongo aquí? Voltaje de corriente directa igual a ¿quién? ¿A cuánto? ¿A qué valor? ¿A qué situación le pongo aquí para ir entendiendo mi primer fuente? ¿Sale? Mi primer fuente. Entonces, voltaje de corriente directa es igual a ¿qué? Tenemos nuestro transformador toroidal. Tenemos un puente de diodos y tenemos, en este caso, dos capacitores electrolíticos. Entonces, quiere decir que a final de cuentas, el valor que tenga lo va a tener acá, ¿sale? En un momento más, en el tiempo que le toque, hablaremos de esta simetría. Pero ahorita me dice, aquí yo tengo mi transformador toroidal, o tipo E o I, funciona igual. Diodos y capacitor electrolítico, ¿sale? A final de cuentas es lo mismo. Entonces me dice que el voltaje de corriente directa debe de ser igual a ¿qué? Entonces dice que aquí yo ya di la respuesta cuando les dije, miren, aquí hay un voltaje pulsante, un voltaje de corriente directa pulsante. ¿Sale? Dice mucha literatura que aquí son pulsos, porque hasta como hemos visto, hasta aquí son pulsos. Entonces expliqué, el capacitor, de otra forma, el capacitor siempre está así en depresión, ¿sale? Y en depresión, pues ya hemos visto que está como yo, o sea, está vacío, o sea, no tiene nada. Entonces, expliqué, dije, el capacitor, miren, el único que lo puede cargar es que es el voltaje pico, ¿sale? Y que cuando entonces el diodo queda polarizado en inversa, no hay conducción. Entonces aquí es donde el capacitor tiene que actuar. Así es que también pregunté, ¿la corriente alterna tiene polaridad? ¿Sí o no? Esa es otra parte que yo debo de entender. Si tiene polaridad, sí o no. Entonces dice que el único que va a poder cargar a es el voltaje pico. El voltaje de corriente directa va a ser igual ¿a quién? Al voltaje pico, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto voltaje pico hay aquí? ¿Cómo le hago? Déjenme tapar el marcador porque se va a secar. Primera, necesitamos osciloscopio, ¿sale? Digamos que es una herramienta, el día de hoy es
fundamental para los que nos dedicamos a reparar pantallas, lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, ¿sale? Audio, baterías de carga, no, esas no, ¿eh? Entonces, necesitamos un osciloscopio, y de eso ya hemos hablado muchas veces en los cursos, que pues realmente si tomamos esta analogía, es más fácil que te hagas de un osciloscopio bueno de 100 MHz, que anda en promedio de 5,000 pesos, como este de banco de la marca Owon, 100 MHz, mira, 5,000 pesos, bueno, quiero uno de 40 MHz, pues con eso tienes, o es más que suficiente, ¿sale? Y uno de 40 MHz ha de andar como en 3,500, 3,800 pesos. Hay unos portátiles que hemos visto que valen 1,300 pesos, con ese tenemos para hacer maravillas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, obviamente que hay una gama más alta, ¿sale? Pero con este nosotros tenemos para dar y prestar en todo. Y este multímetro, por la marca, por el prestigio, este multímetro, así como vemos así como está en mis manos, ¿sale? Oscila en un promedio entre 4 y 5,000 pesos. Porque este multímetro nuevo, que sí los hay todavía nuevos, anda en un promedio de 12 o 13,000 pesos. Entonces es más fácil hoy que me haga de un osciloscopio que me haga de un buen multímetro, ¿sale? Bueno, entonces voy a pensar como yo, ¿sale? Porque pues estoy empezando. Y entonces cuando estoy empezando, entonces digo, bueno, no sé si me dedique o no me dedique, porque eso lo he escuchado por mucho tiempo. Así es que pues compramos nuestro multímetro amarillito, que cuando yo empecé costaba 35 pesos y ahora cuesta casi 200 pesos, entonces sí ha subido bastante, y ni hablar de un osciloscopio, porque un osciloscopio análogo de 20 MHz era imposible comprarlo en ese tiempo porque costaba 18,000, 20,000 pesos, ¿sale? Entonces, con mi multímetro voy a empezar a trabajar, porque pues todavía no lo tengo. Entonces quiere decir que yo no me debo delimitar, porque yo necesito entender ahora cómo le hago esto para saber si los voltajes allá en mis equipos están bien, porque de este primer voltaje que lo trabajan las pantallas, lo trabajan las tarjetas de refrigerador, las tarjetas de lavadora, las tarjetas de horno, todo lo que va conectado directamente a la línea de AC, todo, los cargadores de laptop, todo tienen este principio. Si tienen transformador bien, sale con aislamiento galvánico, o si no tienen transformador sin aislamiento galvánico, pero esto es el mismo principio para todos. Entonces yo necesito saber si esto está bien. Entonces me dice que no tengo el osciloscopio ni lo vamos a poner ahorita. Así es que me dice que ya entendí que aquí el voltaje que voy a medir aquí es igual al voltaje que voy a tener acá. Entonces empieza mi primer cuenta matemática. Y dice que el voltaje de pico es igual a ¿qué? .7071. De aquí viene la raíz media cuadrada, ¿sale? Entonces me dice, ¿de dónde empieza a salir todo esto? De la generación de esta forma de onda, ¿sale? Donde aquí tenemos a los positivos y aquí tenemos a los negativos. Y entonces la corriente alterna pues se genera en 4 tiempos, ¿sale? 90, 180, 270, 360. ¿Sale? Entonces, de 0 grados a 360 grados, tengo un ciclo. Así es que la respuesta de que si la corriente alterna tiene polaridad, sí, pero ¿cuál de ellas? ¿El RMS o el voltaje pico a pico? ¿Cuál de ellas lleva la polaridad? El voltaje de pico a pico, porque en el voltaje de pico a pico ya tenemos el positivo y ya tenemos el negativo, y en el RMS, si lo hemos visto con el voltímetro, de los dos lados nos marca casi, más bien lo mismo, ¿sale? Entonces me dice que esta parte, que es una unidad, el RMS le corta 3 décimas, y nada más me deja 0.7 de este, 0.7 de este. Entonces, si yo sumo 0.7 más 0.7, ¿cuánto me da? 1.4. Entonces, si yo pongo otra fórmula, el voltaje pico es igual al RMS por la raíz cuadrada de 2. No se asusten ni nada, nada más es para que yo haga una cuenta matemática para entender cuánto hay aquí, nada más. Esto no lo puedo pasar porque yo quiero entender cuánto hay aquí. Miren, en el caso del primer bafle que les dije,
es donde vamos a empezar a trabajar, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues sí tenemos que tener cuidado, porque trae un fuerte problema, no sabemos dónde, pero sí trae un fuerte problema. Entonces tengo mi transformador toroidal, mi bobina secundaria y mi puente de diodos, ¿sale? No sé si esto también, vean, de hecho se ve ahí como una burbuja de que hubo un calentamiento excesivo aquí en esta parte. Entonces, pues por aquí deberemos de empezar. Así es que mi capacitor está aquí, ¿sale? Así lo voy a poner mientras, para no ir viendo algunas cosas. Aquí está mi capacitor. Y este capacitor, entonces, yo debo de saber que está correcto en voltaje y correcto en capacitancia, ¿sale? Y de aquí podría ser, miren, o sea, a final de cuentas, vean el calentamiento que sufrió esto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la soldadura? Vean. Se derritió, ¿no? Entonces, ahí está. Yo debo de prepararme al 100%. La raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? Raíz media cuadrada, ¿sale? La raíz cuadrada de 2 es 1.4142, ¿sale? Entonces, es todo el juego de palabras. Le digo que alguien que no tenía que hacer acomodó todos los números para que el día de hoy nada más tuviéramos la que más se te favorece a ti. Entonces, si yo quito dice que el RMS lo tengo que multiplicar por 1.41, ¿sale? Entonces, ya tengo dos situaciones ahí, ¿sale? Bueno, voy a ponerlo ahí porque voy a borrar, porque entonces vamos a empezar a hacer primero un ejercicio y después empezamos a medir ahí el bafle, que es el que más me interesa, es el que trae los alambres quemados. Entonces, desde ahí vamos a empezar porque quiero ver dónde está la falla de ese, porque hay que cobrar, ¿sale? Bueno, vamos ahí a empezar y vamos a seguir. Bueno, voy a borrar esto, ¿sale? Voy a borrar esto y empezamos, porque es vasto esto, compañeros, vasto. Estaba recordando ahorita en este momento de nostalgia y veía yo el curso de lavadoras, en el especial el que imparto yo. Y entonces, cuando llegaban los compañeros al curso básico de lavadoras donde no sabías nada, en ese momento, pues empezabas a hablar con ellos y les decías todo lo que tenían que aprender para poder reparar una lavadora al 100%, desde tarjeta hasta fierros. Y fíjense, a final de cuentas, sí, la mayoría, hablando casi del 90% de los que comenzaban eran los que terminaban, porque pues sí, algunos sí se tendrían que ir, pues hay muchas situaciones, pero ese curso duraba casi 7 meses, compañeros, 7 meses tendidos en la pura cuestión de lavadoras, desde cero hasta que dominabas a la lavadora en reparación de tarjeta, transmisión, todo, compañeros. Entonces, hablando de audio, o sea, es bastante lo que podemos estar tocando aquí, y cada vez esto se moderniza porque, bueno, déjenme ver qué oportunidad tengo, porque sí está un poco complicado para mí traer esos Crown, que son de última generación, con fuente conmutada y amplificación clase AB, y otro que también está ahí en reparación es otro Crown con fuente conmutada, pero amplificación clase D o switchada o conmutada, como quieran, y otro Crown Macrotech, ¿sale? Entonces voy a ver qué posibilidades puedo hacer para traer uno, porque pues sí es una fuerte inversión ahí, para que vean la diferencia de un equipo convencional a esos. Ahora, esos están en el mercado porque son equipos que valen de 20 a 40 mil pesos, ¿sale? Entonces, en una gama nueva, pues, son nuevos, pero ya sí en el mercado del trueque son equipos entre 8 y 15 mil pesos, que muchos equipos o muchos sonideros ya los tienen. Y hablando de esto, también miren, hay una gama que estaba platicando la otra vez aquí con el licenciado, en la parte de la reparación de equipos musicales, donde varios compañeros me dicen, oye, ¿y a poco todavía hay equipos de bulbos? Pues son esos, ¿sale? Los Marshall, los Fender, ¿sale? Muchas marcas, los Orange. Los Orange es una marca que entró muy fuerte, ¿sale? De las marcas más modernas en equipos musicales, ¿sale? Y son equipos naranja, por si los han visto en algunas tiendas de equipos musicales, son equipos naranja, por eso se llaman Orange, ¿sale? Pero son equipos que andan mucho en la parte de los chavos que tienen su banda de rock, o empiezan a tocar guitarra, todos ellos tienen equipo. Y fíjense, hablando de guitarras, también no hay mucha gente que se dedique a octavar guitarras. No hay mucha gente que se dedique a cambiar pastillas, a cambiar potenciómetros.
y es sencillo todo eso, nada más pues que hay que estar metidos ahí, ¿sale? Entonces fíjense, si yo tengo este sistema, ya me voy a ir al lado secundario. En el lado secundario, yo ya tengo aquí mi diodo, ¿sale? Tengo mi capacitor, tengo mi salida, ¿sale? Entonces, en esta parte de la salida, yo voy a hacer una medición aquí. Si yo mido de aquí a aquí, entonces ahorita, si yo mido, voy a tener... vamos a poner 30 volts de corriente alterna RMS, ¿sale? Entonces, por favor, porque con esto yo ya estoy entrando allá, ¿sale? Entonces, yo esto primero se los muestro, lo enseño y ya me voy metiendo allá, porque es práctica de la cuestión teoría, práctica de la reparación, práctica de cómo le hago, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Y ustedes lo deben de perfeccionar, ¿sale? Entonces, fíjense, 30 volts de corriente alterna. Para que me digan cuánto hay en el punto A, vamos a cortar aquí en este, cuánto hay en el punto B, y digamos cuánto hay en el punto C, ¿sale? Entonces, vamos a copiar este y resolvemos cuánto hay en el punto C, que ya prácticamente sería la salida. Aquí, el punto C sería la salida, ¿sale? Vamos a aprender algo aquí muy interesante. Miren, ese multímetro, todo es bueno, nada más en lo que están ahí resolviendo. Déjenme yo buscarlo acá para que lo vayan viendo los demás compañeros, ¿sale? Miren, aquí está vamos a tomar aquí a la computadora. Entonces, pues miren, vámonos a donde la mayoría de nosotros hemos comprado, ¿no? Dice multímetro digital con un ancho de banda de 1 MHz, frecuencia de muestreo de 2 millones de muestras por segundo. Este multímetro, a final de cuentas, lo que hace el multímetro que valga, pues sí, el ancho de banda es interesante, pero la frecuencia de muestreo es más. Aquí dice 2.5 millones, dice megasamples por segundo, o sea, megamuestras por segundo, ¿sale? Entonces, la mayoría de los multímetros de estos digitales son un poco lentos, nada más. Haz de cuenta que tú pones la punta del osciloscopio, la punta del multímetro, y después de 1 segundo, 2 segundos, te muestra la forma de onda. Tú ya quitaste la punta del osciloscopio y todavía está la forma de onda ahí. Entonces, todo es bueno, porque ya les dije yo, ni modo que les diga, no, compañeros, ese no, porque hace muchos años yo ya hubiera querido un osciloscopio de esos, ¿sale? Porque les voy a contar que en ese tiempo, cuando yo estaba estudiando, entonces, pues sí, mi posibilidad no era comprarme un multímetro. Y de hecho, les digo, yo fui a Radio Shack y les decía que pues, si no había paguitos, ¿no? Porque pues, era un osciloscopio muy caro. Entonces decía, oye, pues no hay así que me lo puedan vender que lo pague a 1 año, 2 años como el día de hoy, ¿no? Entonces, pues no había nada de esto. Entonces, todo ese tipo de gama de multímetros, haz de cuenta si lo has visto, mides la resistencia y te va de 1 kilo y te va dando la numeración, ¿no? 10 ohms, 100 ohms, 500 ohms, 800 ohms, 1 kilo ohm. Entonces, ese lapso de tiempo es el que se tarda, digamos, en la muestrear lo que tú estás midiendo. Si se aumentaran las muestras por segundo, esto sería más rápido. Sería 10, 100, 500, 1000, más rápido, como lo hacen ya los multímetros, ¿sale? Yo a mi punto de vista muy particular, les voy a decir cuál, en lugar de tener a ese multímetro, yo, en mi punto de vista, o el que yo tengo, me gustan más estos, digamos, quitándole la parte del multímetro. Que estos son los que más aquí, digamos, miren. Pues obviamente, mientras más dinero cueste, más prestaciones va a tener, como Ogon de 4,000 pesos, pues ya es multímetro osciloscopio y pues tiene unas características mayores, pero este es el que en mucho tiempo muchos compañeros tenemos ¿sale? Entonces, sí tiene una velocidad aceptable de 500 millones de muestras por segundo, ¿sale?
es de 100 MHz, no llega a los 100 MHz porque ya lo checamos con frecuencia, pero sí llega como a eso de los 70 MHz sin distorsión de la forma de onda. Entonces, mi punto de vista, este no es multímetro, ¿sale? Este nada más es puro osciloscopio. Bueno, pero de aquí podemos ver, mire, tabletas y todo. Así es que el que menciona el compañero que nosotros estamos viendo, con ese tenemos para dar y prestar. Yo les he preguntado siempre, ¿qué quieres? ¿Superanalizar la señal o que esté la señal? Más bien el 100% de las respuestas es, nada más quiero ver que esté la señal, con ese, ¿sale? Con ese es más que suficiente, compañeros, ¿sale? Entonces recordamos, ¿qué hace valer al equipo? Las muestras por segundo, ¿sale? Las muestras por segundo que nosotros podemos tener. Miren, este osciloscopio, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Este osciloscopio es de 100 MHz, pero dice que tiene 1 gigasamples por segundo, 1 gigamuestras por segundo. Y vamos a poner un ejemplo, vale 7,000 pesos. Y entonces tú ves otro osciloscopio que dice aquí SDS 1101, un ejemplo, de 100 MHz y que vale 5,000 pesos. Y tú los ves y dices, son igualitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este tiene 1 gigamuestras y el otro tiene 500 megamuestras, ¿sale? O sea, 500 millones, 0.5 gigas, y este tiene 1 giga. Entonces, esa es la diferencia de precio en los osciloscopios, la velocidad de muestreo, ¿sale? Bueno, regresando a nuestro tema, entonces fíjense, lo primero, tenemos que en el punto A, aquí en el punto A, lo único que yo puedo obtener es esto, ¿sale? El más y el menos de esta señal senoidal. Entonces dice que yo tengo un voltaje pico, y tengo un voltaje de pico a pico. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar el voltaje pico igual al RMS entre punto 70 y 71. Entonces dice 30 entre punto 70 y 71, tenemos como tal 42 punto, ¿qué? Entonces, voltaje pico es igual a 42.42, ¿sale? Voltaje pico. Así es que este voltaje pico es de 42.42. Este de abajo no es menos 42.42, sigue siendo 42.42 voltaje pico. Entonces, el total tiene que ser de 2 y 2, 4. 4 y 4, 8. Punto. 42, 84.84 volts de pico a pico. Primera respuesta, ahí está nuestro resultado, ya habíamos leído alguna, ¿sale? Luego me dice, en el punto B es un rectificador de media onda, ¿sale? Entonces en el punto B yo tengo la rectificación de media onda. Entonces dice que yo debo de tener nada más la mitad de esto, y la mitad me dice que es 42.42. ¿Cuánto me dice la teoría? Y de hecho 2 teorías, porque si nos metemos y nos profundizamos, dice que un diodo, este diodo, tiene un VF, ¿sale? Y ese VF es el voltaje, ¿qué? Ya vas aprendiendo. Voltaje forward. Entonces, miren, muchos compañeros me los encontraban, tomaban un curso conmigo, o 2, y luego me los encontraba en otro curso, y entonces me da gusto, me da alegría, porque pues ya sabían cómo era la temática, el conocimiento de esta parte, y les decía yo, pues sí, porque pues a final de cuentas, sin soberbia, sin ego, digo, pues yo los eduqué, ¿no? O sea, yo sé su capacidad en la electrónica, entonces eso es lo que a mí me da un montón de alegría, ¿sale? Dice, el voltaje forward. Le iba a decir para terminar, digo, aunque mi mujer siempre esté enojada, ¿sale? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces, voltaje forward, o sea, el voltaje para la polarización directa. Siempre me han dicho que la teoría, ¿de cuánto es? De 700 milivolts, ¿sale? Eso es lo que me han explicado muchos instructores en la teoría. La hoja de datos no me dice 700 milivolts. Me dice que para que pueda conducir en un voltaje forward, pues necesita un promedio de 1.2 volts, ¿sale?
Pero la realidad nosotros la sabemos porque hemos hecho millones de mediciones y nosotros tenemos un parámetro y ese parámetro no sé, ¿sale? Si fue cuando no, yo no lo estandaricé, yo fui midiendo y así en los cursos que les decíamos, miren, el curso es de nosotros, aquí vamos a hacer lo que nosotros queremos y vamos a ponerle así, punto y se acabó. Si otro lo corrige y todo, es su bronca. Pero nosotros, vean, en el promedio que hemos midiendo, hay que tenerlo bien en cuenta porque, fíjense bien, de los diodos depende mucho la polarización de los vías de los transistores. Entonces, no es lo mismo que agarres y compres un diodo y llegues y se lo pongas a tu amplificador y veas que quemó los transistores, que no amplifica, que se sigue oyendo mal, como si estuviera ronca la bocina, se calientan los transistores, porque hay una parte que vamos a ver en un diagrama de una estructura común, donde los diodos polarizan el vías, o son los polarizadores de vías. Entonces me dice que en la realidad un diodo puede conducir de punto 450 de volt a punto 650 de volt. Si me lo da en este parámetro, entonces digo que es un diodo de propósito general. ¿Sale? Porque también hemos aprendido la medición así con el multímetro, igual y me he acostumbrado a ese multímetro, a esa gama, ¿sale? Porque cuando me aparece una medición, yo digo, ese es un diodo Zener, porque me apareció una medición. La medición de los diodos Zener ahí en el multímetro, en forward o en directa, ¿de cuánto es? Tú agarras y mides, porque miren, por lo regular nosotros los técnicos agarramos y hacemos esto. Agarras tu multímetro, pones posición de diodos, agarras y empiezas. Y dices, ¿qué hiciste? Dicen que nomás como toreo. Bueno, aquí ya me dijeron más feo, pero no importa, ¿sale? Miren, vean lo que le trato de explicar. Observen aquí, ya no observen acá. Medición. La medición aquí ya la retuve aquí. Dice punto 605. ¿En qué voltaje entra aquí? De punto 450 a punto 650 cabe el punto 605. Entonces me dice que ese diodo que medí, ¿qué es? Un diodo de propósito general. Voy a medir otro diodo. ¿Sale? Aquí está otro diodo, miren. Para que lo vean ustedes que no estoy, vean. Aquí está otro diodo. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Entonces, vean, este diodo lo voy a medir. Ahí lo retuve para dejar libre las manos. Entonces me dice ahí está un diodo y lo acabamos de medir. Pero ahora, ¿qué me dijo? ¿Cabe aquí? No cabe. Entonces ya te diste cuenta que los diodos Zener entonces ahora tienen una medición de punto 650 de volt a punto 750 de volt. Entonces yo ya tuve el conocimiento de ver, este es Zener, este es normal, y veremos el Fast Recovery o el diodo Schottky, ¿sale? Bueno, entonces me dice, tomando en cuenta todo esto, aquí cuando es un diodo, para mí en lo personal, el voltaje que necesita para poder conducir es despreciable. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tomo la teoría, porque esa es con la que luego jugamos para no tener esto, ya nomás aplicamos que la teoría es pero la realidad es esta, ¿sale? Entonces, si yo tomo la teoría, se tiene que quedar con 0.7 de volt para poder conducir. Digo, lo tomo como despreciable, ¿sale? Le quito el 0.42, pero cuando es un puente de diodos, ¿cuántos diodos trae un puente? 4. Entonces, 0.7 por 4.
2.8. Entonces ahí ya me merman un promedio de 3 volts, ¿sale? Y que me he encontrado en muchas asesorías que forzosamente quieren el voltaje que marque el diagrama cuando es imposible por la realidad de las mediciones que tenemos, desde el voltaje alterno, ¿sale? Entonces, pues obviamente que yo estoy aquí, empecé la bobina secundaria, ¿sale? Entonces dices, bueno, despreciable esto, quitándole para cerrar la cuenta, en promedio, aquí yo tengo 42 volts de corriente directa pulsante. Estas palabras se me quedaron bien grabadas de ese libro. Dice, porque son pulsos los que hemos visto hasta ahorita. Ahora, en el punto C, dice que tenemos un voltaje de corriente directa de ¿cuánto? Vean esta parte porque lo voy a explicar y después voy a hacer todas las mediciones para comprobar si mi primera fuente está correcta. Y de ahí veremos si hay alguna asesoría en esto y si no pasaremos a otro tema, otra reparación, otro tema, otra reparación, otro tema, otra reparación, hasta acabar con nuestro temario completo. Voltaje de corriente directa igual ¿a cuánto se carga el capacitor? Voltaje de corriente directa igual al voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico? 42. Voltaje de corriente directa, 42 volts de corriente directa. Entonces aquí debe de haber 42 volts de corriente directa, ¿sale? Directa. Bueno, si van a hacer alguna anotación, porque voy a borrar el diodo, porque todavía no acabo con este ejercicio, todavía no acabo, porque aquí entonces yo he leído, ¿sale? Y si le pongo este capacitor, y si le pongo esta capacitancia, ya le cambié que este capacitor por este y no jala, ¿sale? Aquí es donde nosotros vamos a empezar a conocer las características del capacitor, porque luego dicen, oiga, ¿y cómo supo el voltaje que debería de haber en el capacitor? Desde aquí me salió a mí, y eso se lo estoy transmitiendo a ustedes, ¿sale? Vamos a empezar con ese entonces. Bueno, voy a borrar aquí, ¿vale? Bueno, ya está entonces. Entonces, fíjense. Vamos a ver. Este capacitor que yo tengo aquí se va a cargar a 42 volts de corriente directa. Entonces, ¿de cuál sería su voltaje correcto? Porque aquí hay 42. Si yo le mido aquí, tengo 42 volts de corriente directa. Entonces, ¿de qué voltaje compraría el capacitor? El voltaje en el capacitor dice que es el voltaje máximo que soporta el dieléctrico antes de destruirse. Entonces, yo no puedo comprar un capacitor de 42 volts porque estoy al límite. ¿Cuánto es la tolerancia de un capacitor electrolítico? ¿Mande? 10%, no. No. Atínenle a otro. Si no es 10, dicen que es el 5, tampoco. Entonces, ¿cuál es el otro? Si no es 5 ni es 10, el 15 no existe, porque nos estarían cobrando el IVA casi. Entonces aquí no cobran el IVA, que sería el 16, no existe eso. 5, 10 y 20%. ¿El 20% con qué letra se representa? Perfecto, con la letra M, ¿sale? Algunos capacitores dentro de su estructura de su cuerpo traen así, encerrada la letra M, y esa M me dice que es el 20%. Entonces, matemáticamente dice, este capacitor que yo tengo aquí está cargado a 42 volts de corriente directa. Entonces es muy común esto que yo he explicado, yo les he dicho, fíjense compañeros, aquí no nada más es cambiar por cambiar o saber lo que hay ahí, sino entender qué le vamos a hacer allá. Así es que me dice, si yo aquí tengo 42 volts, entonces lo tengo hasta el ras, una cubeta llena de agua pero al ras. Entonces si me dicen, pasa la cubeta de aquí para allá, ¿la pasaré de una manera perfecta que no se me vaya a derramar ni una gota? Pues va a estar medio complicado. Entonces me dice, debo de tener una tolerancia.
Por eso ven que cuando vamos a las cantinas, entonces ya la cuba ya nos la sirven como a 3/4 nada más, no nos la sirven hasta arriba, como cuando la primera, pues hasta le goteas y porque todavía no te tiembla el pulso. Entonces ya las otras, nada más 3/4, porque en lo que vas saludando al compadre, al amigo, al te quiero mucho, y pues ya vas ladeando todo esto, entonces aquí puede suceder un desperfecto. Así es que tengo que darle una tolerancia. Esta sería la tolerancia. Entonces me dice, de 42 volts, ¿cuánto es el 20%? Del 10 son 4.2, del 20 son 8.4. Entonces serían 8.4 volts. Así es que 42 volts más 8.4, entonces me da 50.4 volts. ¿Sale? 50.4 volts. ¿Qué capacitor compro? El de 42 volts no lo hay. Digamos que no lo hay, pero que sí lo haya. O el de 50 volts. Para este tipo de voltaje. ¿El de 42 o el de 50? ¿Cuál me conviene más comprar? El de 50, porque recuerdo que esto es un voltaje que va a depender del voltaje de alterno. Entonces aquí la corriente alterna puede tener sus picos de voltaje, ¿sale? Y esos picos van a hacer que este trabaje más. Entonces, no vayan a decir como un compañero que me dice, le dije, profe, de 50. Pues sí, porque le atinaste, sabes que el valor comercial es de 50 volts. Entonces ahorita lo sacamos nosotros por una cuenta matemática, ¿sale? Entonces, fíjense, voy a borrar eso, pero voy a hacer una medición, ¿sale? Voy a hacer una medición real aquí, porque ya vámonos a una medición real. Voy a conectar este transformador toroidal, ¿sale? Vamos a conectarlo aquí y voy a hacer una medición. Y a través de esa medición, vamos a sacar todas las cuentas que nosotros tenemos. Vean, yo voy a medir un solo voltaje, ¿sale? Del negro a cualquiera de los azules, voy a tomar un solo voltaje. Tomo el negro con el azul y me dice 39.8, ya lo autorizaron. 39.8 volts, ¿sale? Voy a borrar esto, ¿sale? Ya hay una medición real, voy a borrar todo esto, ¿sale? Entonces, primera prueba que voy a hacer sobre esta parte, me dice que en una medición real hay 39.8 volts de corriente alterna RMS. Entonces, díganme por favor el voltaje de corriente directa es igual a ¿cuánto? ¿Sale? Voltaje del capacitor, ¿sale? Que tenemos acumulado aquí, ¿sale? Y voltaje del capacitor comercial. Ya esto lo voy a comprobar aquí, porque terminando antes de saltarme a todas las mediciones, vamos a ver cómo se calcula la capacitancia, ¿sale? Cómo saber la capacitancia de un capacitor, ¿sale? Pero primero vamos a terminar el voltaje y con este ejercicio voy a hacer otro ejercicio más también para terminar esta parte de la teoría y dedicarnos a la parte del taller, que es la reparación de esos 2 o 3 equipos que traigo para ver qué tienen, ¿sale? Para ver qué tienen, porque miren, antes de seguir, aquí tengo otro equipo que también tiene las mismas condiciones de trabajo, lo voy a poner aquí, sobre la mesa, este bafle, ya luego traemos amplificadores, marca Nakazaki, y entonces vean, ya me cambiaron toda la jugada, porque si observo, no trae un transformador toroidal, ¿sale? Nada más veo que está el tomacorriente, y del tomacorriente entra entonces aquí, a una fuente conmutada, pero por acá veo que también llega como que el voltaje de la batería, ya le quitaron 2 transistores aquí hay un circuito integrado, aquí hay otros transistores, ¿sale? Entonces aquí tengo otra reparación,
Obvio que los voy a reparar así sobre la clase. Bueno, compañeros, entonces, vean, llegamos a esta parte donde primero tenemos que conocerlo de una manera, digamos, rápida, pero estructural, porque ya vieron que pues nos viene mucho trabajo. Bueno, algunos ya saben cómo es el trabajo de esta parte, teoría y práctica, sale tips, reparaciones, todo, compañeros. Sale hasta mi capacidad de este conocimiento que tengo, ya les dije todo no me lo sé, porque sería como llegar a un tipo de perfección, pero pues dicen por ahí, me gusta aferrarme, me gusta ver esto, y pues motívense, porque al final de cuentas los que más nos gusta es los pesos mexicanos o dólares, ¿no? Los panzas verdes, decían por ahí. Vamos a resolver este ejercicio, hacer las mediciones, ver cuando un capacitor no viene, está explotado, cómo podemos saber la capacitancia, con una fórmula que nos va a ayudar para medir también la corriente del amplificador y poder sacar cuánta potencia real RMS es, para que en algún momento te lleven un amplificador y ya no digas, pues cómprale unas bocinas de este tamaño, sino una cosa real. Oye, es cierto que sí me dan los RMS, a ver, hazles la prueba que aprendiste, la cuenta, y tú vas a saber si en realidad está cumpliendo con los RMS tu amplificador, ¿sale? Vamos a hablar de las cargas, todo lo que se ha visto en todos los cursos de audio, lo estamos llevando, pero de una manera para que vean cómo se le va metiendo mano a esto. Bueno, pues vamos a seguir nosotros, compañeros, esperemos que realmente ya tenemos 39.8 volts de corriente alterna. Entonces, ¿cuánto voltaje debe de haber de corriente directa aquí? ¿Cuánto voltaje? 56.28, ¿correcto? ¿Sí? Yo no voy a hacer la cuenta, luego me equivoco con alguna cuenta que se haga mal, por eso entonces 39.8 entre punto 70, 71, 56.28 volts. Este 56.28 sería lo que se almacena en estas placas, ¿sale? Ese sería mi voltaje de almacenamiento en el radio de las placas. Ahora, de ese 56.28, yo no puedo comprar un capacitor de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Sumarle el 20%. A esto que le voy a sumar el 20%, entonces me daría ¿cuánto? Déjenme ir yo por mi calculadora. Y entonces me dice 56.28 por punto 2 me da, ¿cuánto dio? 11.25 de volt, ¿sale? 11.25 de volt más 56.28 me da 67.5 de volt. ¿Sí estamos? Entonces me dice, el capacitor ideal que tú le debes de poner es de 67.5 volts. Este sería mi capacitor ideal para un voltaje de 56 volts. Pero el problema es que no lo tenemos a la mano. O sea, yo no tengo ese capacitor. Ahora voy allá a comprarlo a la refaccionaria y ya saben el lema. Dice mi querido profesor que me dé un capacitor de 67.5 volts. ¿No? ¿Y qué va a contestar la que vende? Pues tú y tu querido profesor deben de entender que no hay ese valor. No crean que son así muy malos, ¿no? Entonces yo debo de comprar el inmediato superior, ¿sale? ¿Cuál sería el inmediato superior? Porque este sería el ideal y este sería el real. ¿Cuál sería mi voltaje del capacitor? Estoy buscando si les muestro una tabla, pero no la encuentro en la parte de la computadora. Pero no. Entonces, fíjense. Los he visto en originales, ¿eh? Voy a preguntar porque no he comprado, no he tenido la necesidad. He visto capacitores de 71 volts, ¿sale? He visto capacitores de 85 volts.
que son cuando vienen en equipos originales porque los mandaron a hacer para ellos. Una sola vez compré de 71 volts ahí, y le digo, no es propaganda, pero pues nos tenemos que ayudar, que es Electrónica Aragón, donde está AG, Steren, AG, y luego están los edificios pequeñitos, ¿no? Siempre del 20, no, a un lado del 24, ¿no? Pero entonces el más comercial es de 100 volts, ¿sale? Ese sería el más comercial, ¿sale? El más comercial, ¿sale? ¿Ya estamos? Bueno, fíjense, por favor, tómenlo en cuenta lo que voy a hacer. No es por pérdida de tiempo, no es porque nada más esté en el pizarrón, no me meta para allá, no, porque ya después me voy a meter allá y no voy a ver nada acá, ¿sale? Entonces, esto va a ser bien importante, porque te voy a explicar esto. Mira, te voy a explicar lo que vamos a hacer. Haz de cuenta, como dicen por ahí, un supón, que este supón es que el bobinado secundario está dañado, ¿sale? Y tú no sabes de qué voltaje es el embobinado secundario. Realmente tú no sabes. Dices, híjole, creo que tengo por ahí varios transformadores. Si lo llevo a que me lo embobinen, pues obviamente van a sacar el cobre, las mediciones, el peso, y te lo hacen. Pero tú tienes transformadores, muchos transformadores, ya sea de estos o toroidales. Entonces yo quiero sacar el embobinado secundario. El embobinado secundario. Entonces, ya que tengo esto, fíjense, no se pierdan de vista para que yo cierre esto. Esto lo vamos a comprobar. Bueno, es más, para no saltarme esto, vamos a comprobar. Ahorita hacemos lo del capacitor. Vamos a comprobar esto, ¿sale? Entonces, dice... Entonces dijimos que yo voy a conectar aquí, ¿sale? Y entonces ahora sí, conecto aquí, ya me dijeron, oiga, y ese, espérense, pues, los que están viendo aquí, ¿sale? Porque ahí puse yo un valor y algunos sí lo contestaron, ¿sale? Entonces vean, van a ver de qué les estoy hablando porque algunos sí supieron ese valor que estaba ahí. Bueno, ¿cuánto voltaje tenemos en un extremo de esto? ¿Cuánto nos daba? 39.8. Entonces dice, déjenme poner una terminal aquí a tierra. Que voy a voltear aquí. Voy a poner la corriente directa y voy a medir sobre un capacitor. Y me dicen ustedes que el voltaje de corriente directa que está aquí, ¿de cuánto tiene que ser? Ya sea aquí o ya sea acá, para el caso es el mismo. ¿Cuánto voltaje de corriente directa debe de estar en este capacitor? Si en la entrada hay 39.8, 56.28. 56.28, ¿sí estamos? Pero ese 56.28 que tenemos acá, le debemos de descontar ¿cuánto? ¿Cuánto le debo de descontar? Porque hay un puente de diodos. Exactamente, 3 volts. 3 volts. Este 3 volts es de los diodos. Más menos 3 volts. Entonces me dice que yo debo de encontrar un promedio de 53 volts. ¿Sale? 53 volts debo de encontrar aquí. Y exactamente como me estaban diciendo, profe, es que sí hay capacitores de 80 volts. ¿Sale? Entonces este sería el perfecto. Y si no hay de 80, no hay de 85, ¿cuál me queda? El de 100, ¿sale? Entonces, vamos a ver la medición y debemos de encontrar promedio de 53 a 56 volts. Fíjense, le mido. Ay, papá. Ay, papá. ¿Ya vieron? Ahí está nuestro voltaje, ¿sale? ¿Está correcto o no está correcto? No está correcto.
¿Sí? Ya vieron que sí da el valor correcto, ¿no? Dicen que no se ve, me dicen, oye, pero es que no se ve el multímetro. Pregunto yo, ¿no confían en lo que estamos haciendo? Ah, no, no, no. No, no, ya. Dicen que sí confían en lo que estamos haciendo, pero en el que no confían es en mí. ¿No? Entonces ahora sí me la aplicaron, ¿no? Que sí, que las cuentas sí, pero que en mí no. Bueno, pues está bien, ¿no? Fíjense. Si pongo esto aquí, la cuenta matemática me dio 56.28 volts. Hay un puente de diodos, 2, 3 volts le tengo que descontar por las pistas, por el cable, por todo lo que yo pueda tener ahí. Entonces a 56 le quito 3, me queda 53. A 56 le quito 3, me queda 53. ¿Estamos? Mido el voltaje de corriente directa y no me digan el menos, ¿sale? Lo que me interesa es que todo lo que acabamos de aprender está correcto, ¿sale? Si me voy al otro, entonces dice que aquí tenemos una fuente simétrica, ¿sale? Simétrica. 53 y menos 53. El que me interesa ahorita es el 53. Entonces, vamos a quitar a esto y vean. Voy a desconectar aquí para manejarlo bien. Y me dice, ah, mira, el capacitor es de 80 volts, ¿sale? De 80 volts. 80 volts. Ahí están los dos capacitores de 80 volts. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Ah, pero entonces vamos a ir cerrando los temas con este último. Porque me dice, bueno, tú ya viste que para el voltaje, ¿cómo es la situación? Vamos a anotar, por favor. Ya copiaron, ya hicimos todo, ¿sale? Para saber el voltaje de un capacitor, tenemos que dividir el RMS, entre el punto 70-71. Y a eso sumarle el 20% de tolerancia y colocar el valor comercial inmediato superior. ¿Sale? Punto y aparte. Bueno, pero ahora viene esto. Ahora viene esto. Tengo una bobina, diodo, capacitor, ¿vale? Y este capacitor, ¿sale? Aquí en su cuerpo, en el cuerpo del capacitor, dice que el voltaje es de, vamos a poner el que hace rato, no, déjenme ver un capacitor de 150 volts, vamos a poner esto. El voltaje que aquí dice es de 150 volts, ¿sale? Entonces, voltaje es igual a 150 volts. Esto lo dice. Entonces yo quiero saber el voltaje de corriente directa, cuánto va a haber aquí en el capacitor, ¿sale? Y entonces la bobina secundaria no sirve. Entonces yo quiero saber que la bobina secundaria tiene un voltaje de corriente alterna igual a cuánto. Me dice, por favor, cuánto voltaje tengo que medir aquí y de qué valor es el voltaje de alterna que debe de medir aquí, ¿sale? Aquí entonces, como esta bobina no sirve, ¿cuál es mi voltaje que yo debo de medir? ¿Sí me expliqué?
Entonces, el capacitor nada más en el cuerpo dice 150 volts. Ya está. Aquí dice 150 volts a tantos microfarads. Ya está. Ahora quiero ver cuál es el promedio de voltaje que debe de haber aquí y de qué valor es el voltaje de corriente alterna acá. ¿Sale? Cópiele y vamos a resolverlo pues ya con lo que llevamos, por favor. Fíjense. Les voy a dar como muestra esto. Los multímetros, podemos saber y hacer una medición que se quede grabada para saber cuál es el voltaje máximo que dio en un instante de tiempo. ¿Cuál es el voltaje mínimo que me dio? Porque muchas veces el multímetro todavía ni lo alcanza a leer, entonces hay que grabarlos para saber cuál sería el mínimo, cuál sería el máximo, o cuál es el promedio entre el máximo y el mínimo. Esto lo hacen los multímetros. Bueno, entonces, aquí me dice, al que debes de conocer es al capacitor. Y este capacitor entonces te dice que su promedio de voltaje es de 150 volts. Y que no puedes pasar de ahí porque vas a destruir al dieléctrico. Entonces, debes de bajar el voltaje con el cual se carga. El bajar el voltaje es bajarlo ¿cuánto? El 20%. ¿Sale? Entonces aquí el 20% de 150, ¿cuánto es? No voy a bajar en lo que van haciendo. Voy a bajar un poquito más. El 20% de 150, ¿cuánto es? Fácil, del 10 son 15, del 20 son 30 volts. Entonces, fíjate, a 150 volts le quitamos 30, ¿cuánto me queda? 120 volts sería el voltaje que yo tuviera ahí como un voltaje máximo. ¿Sí me explico? Que me bajé mucho de la línea. 120 volts, ¿sale? Entonces, a estos 120 volts ya no le voy a sacar el 20%, ya me quedo con el 30%. A 120 volts le descuento 30 volts. ¿Cuánto me quedaría? 90 volts. Entonces me dice, según los estándares de la electrónica, yo debería de tener un voltaje mínimo almacenado aquí de 90 volts. ¿Sale? Un voltaje máximo de 120 volts. Oiga, profe, pero yo me di en un capacitor de 150 volts, me di 130 volts. ¿Está bien o está mal? Está bien. No, todavía te faltan 30 volts más, 20 volts más, perdón, para 150. Está bien, ¿sale? Esto es lo que más se maneja, dice el libro del Boylestad o Malvino, pero la realidad de los semiconductores es otra totalmente, ¿sale? Aquí sí hay perfección, allá no. Entonces, entre estos dos hay un voltaje promedio, el average, AVG. Entonces, de 90 para 120, ¿cuál es la diferencia de potencial? 30 volts. Entonces, la mitad de 30, ¿cuánto es? Entonces, aquí debe de haber 90 más 15, 105 volts. 120 menos 15, 105 volts. Este es un voltaje promedio. Entonces, aquí dice que debe de haber entre 90 y 120 volts. Aquí, 90 volts a 120 volts. Si tú dices, entonces yo quiero un promedio, 105 volts. ¿Sale? Vamos a tomar el promedio. Si tú lo hiciste con 120 está bien porque vas aprendiendo. Entonces yo tengo 105 volts de promedio. Aquí hay 105 volts. 105 volts. Este pico vale 105 volts. ¿Sale? Quítale los desdiodos, quítale todo, hay 105. Entonces me dice, ahora ¿cómo le hago para saber cuánto voltaje va a haber aquí? Si la cuenta dice que el voltaje
pico es igual al RMS entre el punto 70-71. Y ahora aquí yo tengo un voltaje diferente. Yo tengo el pico de 105 volts. Ahora, ¿quién quiero? Al RMS. Entonces, este que está dividiendo, lo paso para acá. Y me quedaría RMS es igual al voltaje pico por punto 70-71. ¿De cuánto es mi voltaje pico? Lo mismo que está en el capacitor, es lo mismo del voltaje pico. 105 por punto 70-71, 74.24 volts. No le voy a decir esto al señor, le voy a decir, dame un transformador, no estoy hablando de corriente tampoco ahorita, donde me diga 75 volts de corriente alterna. ¿Para qué fue esto? ¿Para qué fue esto? Lo que hicimos aquí. Para la tolerancia. Mi pregunta es, si has mandado embobinar transformadores, o el transformador dice 12 volts, ¿realmente te da los 12 volts? ¿Realmente te va a dar 75 volts? No. Allá en el estado hay 110 volts. Donde yo habito hay 118 volts. Aquí hay 130, 134 volts. Entonces, ¿qué va a pasar con el transformador que tú mandaste a hacer a 75 volts? ¿Te va a dar el voltaje igual en todas las partes que te mencioné? No, porque como aquí hay 135 volts, entonces a lo mejor no hay 75. A lo mejor aquí te va a dar 80 volts de corriente alterna, porque hay más voltaje en el tomacorriente. 80 entre punto 70-71. Entonces ya no te dio 105. Con 80 volts de corriente alterna te dio 113 volts. ¿Y qué pasó aquí? Subió, pero tú estás dentro de unos márgenes, ¿sale? Dentro de unos márgenes que ahora ya supimos cómo está esta situación, ¿sale? Entonces ya vi que esto me funciona para poder sacar algunos valores en voltaje y algunos valores de transformadores, ¿sale? Cópienlo porque vamos a seguir, esto no se para. Bueno, entonces, miren, ya tenemos a esta parte donde nosotros tenemos los capacitores y mi primer fuente lineal. Entonces me dice, bueno, de esta fuente lineal que nosotros tenemos aquí, vamos, ¿cómo comprobar una fuente lineal? ¿Sale? Entonces, póngale por favor ahí. Para descartar problemas en una fuente lineal, veremos el siguiente procedimiento utilizando unas cargas, entre paréntesis, focos, en los capacitores. 2 puntos. Ya copiamos esto, entonces vamos a ver. Vamos a seguirle. Y vamos a empezar a ver nuestra primera reparación. ¿Por qué está dañado esa parte? Fíjense. En una bobina con derivación central, sabemos que hay un desfase entre las formas de onda de 180 grados, ¿sale? Mientras que aquí es positivo, aquí es negativo, ¿sale? Entonces, tenemos el primer diodo, tenemos el segundo diodo. De estos diodos, entonces, tenemos dos capacitores electrolíticos que están a tierra. Y que entonces, para que yo pueda... La simetría es la misma, ¿sale? Ahorita primero vamos a hacer esto. Voy a medir aquí el voltaje
en este y me tiene que dar igual en este. Primer punto, fíjense, ya lo vamos a hacer cuentas. Ya las cuentas ya las hicimos, ya las pasamos y lo que vamos a hacer ahora son mediciones. Entonces, mediciones en nuestra primer fuente, la más sencilla que tenemos aquí. Que vamos a conectar. Y fíjate, entonces. El voltaje que nosotros tenemos aquí, en la parte de la simetría, conectado con la punta negativa a tierra, la unión de los dos capacitores, tenemos entonces nosotros menos 52.8 y 52.8. 52.8 y menos 52.8. Entonces, sin carga, esto es un voltaje sin carga, tenemos 52.8 volts y menos 52.8 volts. Casi está en una simetría perfecta, ¿sale? Pero ahorita vamos a forzarlos poniendo dos focos, 60 watts incandescentes, ¿sale? Uno aquí y otro acá, 60 watts, ¿sale? Entonces, el mismo resultado me da, porque ya son un poco difícil de encontrar. Poner estos, vamos a ver, ahí enfocan, que fueron, se supone que fueron la sustitución de los otros focos, que a final de cuentas pues es el mismo consumo. Y dice que es de 72 watts, vean, ¿vale? 72 watts. Bueno, vamos a colocar estos que tenemos aquí a la mano. Fíjense. Entonces dice que vamos a colocarlos un extremo de un foco a tierra. El otro extremo lo vamos a colocar en la parte del capacitor. Aquí ya había un punto de prueba. Me queda el otro foco. El otro foco igual. Vamos a colocarlo aquí, miren. Un extremo al otro capacitor y el otro aquí a tierra. Pero como tierra lo tengo acá con un cable para facilitar las mediciones, entonces ahora sí voy a ver qué va a pasar. Yo no me baso, es un poco difícil que veamos la situación aquí con la cuestión del voltaje, pero en los focos, ¿sale? Es muy difícil entonces estar viendo el voltaje mediante la luminosidad de los focos. Mejor agarro mi multímetro y hago las mediciones, ¿sale? Agarro mi multímetro y hago las mediciones y entonces observo. 49 volts y menos 49.4, 49.4, menos 49.4. Entonces, quiere decir que estos bajaron en simetría con carga 49.4 volts y menos 49.4 volts, ¿sale? Entonces, con carga baja un promedio de más o menos 2 volts a 3 volts, ¿sale? Pero siempre en simetría, siempre en simetría, ¿sale? Ahí está, compañeros. Vamos a ver ese.
Vamos a hacer la medición, ¿ya acabaron? Ya, bueno, vamos acá, entonces echamos una tomita para acá, por favor. Regresamos. Cuando yo coloco aquí, obviamente no debo de tener la carga original, que serían los transistores, más que la carga de los focos, ¿sale? Entonces, ahorita lo ponemos como nota, pero la simetría siempre debe de ser igual, nunca debe de estar desbalanceada. Dice máximo, debe de bajar ahí 2 a 3 volts, ¿sale? Sí puede tener un nivel de asimetría, que sería más o menos 1 volt, ¿sale? Más o menos 1 volt. Puede haber aquí menos 50 y acá menos 49. Es correcto todavía. Más ya no, porque de esto depende los voltajes que vamos a seguir acá. Entonces vean, mis voltajes perfectos. Estos sí dice están perfectos, están correctos. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner la nota que se me había pasado. Nota. Para la prueba de carga, se tienen que desconectar los transistores de potencia. Y dejar la carga un promedio de 3 a 5 minutos. Punto y aparte. ¿Ya está? Bueno, mira. Entonces ya tenemos aquí nuestra simetría, ya tenemos este porcentaje aquí de capacitores y vamos a trabajar con otro tema, ¿sale? Voy a quitar esto. Si los focos pueden ser de otras potencias, mira, a final de cuentas, un promedio de 60 watts a 73 watts están calculados para consumir la corriente como de 500 a 700 miliamperes. Entonces, cuando le hemos puesto focos de 100 watts, hay veces, porque como les explicaba, ya los focos ya son difíciles, ¿sale? Si le ponemos un foco de 100 watts, entonces, ¿qué pasa con la corriente que consume el foco? ¿Cuánta corriente consume un foco de 100 watts? Miren, para rápido. Hay una aplicación que ya la he visto con muchos de ustedes, que es la WOVA. Así está en el marketplace. WOVA. ¿Sale? WOVA. Entonces me dice, yo quiero ver la corriente que consume un foco de 100 watts que se alimenta con un voltaje, vamos a hablar del de aquí, de 135 volts, y me dice que la corriente es de 0.74 de amperes, 740 miliamperes, ¿sale? 740 miliamperes. Entonces, quiero la corriente con un foco de 100 watts que se alimenta con un voltaje, en mi caso, de 118 volts allá donde vivo, y me dice que, pues, obviamente, que ahora es de 0.85 de watts. Entonces esos focos van a consumir más corriente y van a hacer que nuestro voltaje caiga en un promedio mayor a 5 o 7 volts, porque lo he hecho con ese tipo de cargas. Entonces sí lo puedes hacer, y cuando cae, debe de estar en simetría. Si cae en promedio de 5 volts, pero no hay simetría, entonces tienes un problema de capacitancia. Porque acuérdate que dice ahí el apunte que hay que desconectar a los capacitores de potencia. Dice, hay que desconectar todas las cargas para hacer únicamente la prueba a esos capacitores. Entonces, sí se puede hacer, no lo recomiendo, ¿sale? Estos pues sí todavía llegan a venderse en muchos lados, en los tianguis, en los, no sé cómo le llamen, en la parte donde nos ven,
que es como un tipo de mercado de pulgas, algo así, cháchara, no sé, de repente llega a haber focos chinos de 100 watts, porque de un momento a otro lo inundaron, que ahorita ya en la actualidad los he visto que dan 3 focos por 10 pesos y que se funden muy rápido, o sea, muy corrientes. Entonces, con ese tipo de focos, nuestro voltaje cae más. Por eso se recomienda una corriente menor. Fíjense. Quito esto, ya para terminar. Dice, si tengo un foco de 60 watts y tengo un voltaje de 135 volts, entonces me da que 440 miliamperes. Bueno, pero vamos a ver. ¿50 watts? 50 watts entre 118 volts que tengo allá en mi pueblo. Ahí está, mira. Con eso es más que suficiente. Fíjense que es la primera vez y siempre se aprende algo nuevo. Nunca había oído hablar de los de 50 watts. No, aquí lo más comercial era 25, 40 y 60, 100, ¿sale? Pero ese de 50 watts le queda, ¿sale? Entonces, vean, en el caso dado de que yo tenga los de 60 y tenga vamos a decir 120 volts que marca la norma oficial, vean, medio amper. Con eso es más que suficiente, ¿sale? 50, 60, 73. Con los de 100 merma más el voltaje, ¿sale? Bueno, ¿sí estamos? Fíjense. Entonces, vamos a ver esto. Déjenme quitar el osciloscopio tantito. Bueno. Vean estas mediciones. Nada más esto es de rutina, ¿eh? Esto es de rutina. Voy a conectar aquí, ¿sale? Y yo voy a hacer una medición en el embobinado, en cualquier embobinado de este amplificador. ¿Vale? Vean. Rápido ahí voy a hacer la medición en cualquier embobinado. Pongo la terminal aquí en alterna. 30 volts con el otro 30.8 volts, ¿sale? 30.8 volts. ¿Sí estamos? Entonces, con 30.8 volts, díganme aquí por favor, ¿de qué voltaje son los capacitores? 30.8 volts. Hay 30.8 volts. Déjenme mientras quitarle la tapa. Lo que vamos viendo aquí, pues acuérdense que esto es en vivo y a todo color. No me el... Entonces vamos a quitarlo la tapa. 30.8 volts. Lo que ustedes ahí van haciendo la cuenta. Yo voy aquí quitando la tapa para que vean que se está trabajando esta parte en vivo. ¿Sale? Ahí estamos quitando la tapa de este amplificador. 30.8. ¿Cuánto voltaje hay, compañero? ¿O cuánto debe de haber? ¿Cuánto quedó entonces, mi buen? ¿Cuánto? Ay, a ver, espérenme. De 30.8, ¿me va a dar 21 en el capacitor? No. No. A ver. 30.8 entre punto 70, 71. 43.5. ¿Sí? Ahora sí es más lógico. 43. ¿Cuánto? Muy bien. Entonces ya vieron que aquí del voltaje alterna tengo 30.8. Entonces mi capacitor aquí, vamos a conectar, debe de haber, ¿cuánto? 43, ¿qué? 43.5. Pero acuérdense que hay 4 diodos. Entonces puede haber de 40 a 43 volts. ¿Sí estamos? Y no son adivinanzas, eso es lo que debe de marcar. Entonces pongo una tierra, la parte de la unión de los capacitores. ¿Y qué óvole? ¿Cuánto hay? 41 volts. Entonces, ¿está bien nuestra cuenta o está mal nuestra cuenta? Está bien nuestra cuenta matemática, ¿sale? Está bien nuestra cuenta matemática. Entonces, como hay
La cuenta, ¿cuánto quedó? ¿Cuánto nos dio? 43.5. Entonces, los capacitores o el capacitor debe de tener un voltaje en su cuerpo de ¿cuánto? Me dicen que en promedio, sumándole el 20%, promedio de 50 volts. Correcto, voy a estar de acuerdo con ustedes. Entonces, este capacitor debe de tener 50 volts. ¿Sale? ¿Sí estamos? Bueno, vamos a ver en su cuerpo. Esos capacitores, vean, son los originales, toda la soldadura, pues no se ve que se la hayan cambiado. Por ahí tenemos otro nuevo, ¿sale? Entonces, si vemos a los capacitores, vean, ¿qué dice? Algo no cuadra. Para empezar, están almacenando 41 volts, ya directamente en la práctica. 41 volts. Entonces, con esos 41 volts, si le sacamos el 20%, son 8 volts más. 8 más 41 me dan 49. Entonces, no hay capacitor de 49 volts, el inmediato superior es 50 volts. Entonces, quiere decir que este capacitor está mal diseñado en esta parte. Que si en algún momento viene explotado este capacitor, lo que hacemos inmediatamente nosotros los técnicos es poner otro juego de capacitor de 4700 a 35 volts. Lo conectas con tu bocinita que tienes en el taller, perfecto. Se lo entregas al cliente y 2-3 días y te lo regresó. Otra vez explotados los capacitores. ¿Sale? Entonces, que le alegas que fue una descarga, que ahora es otra cosa. Y bueno, ya sabes todo el relajo que sucede con esto. Porque pues muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no nos agrada perder. ¿Sale? Nos agrada siempre ganar, pero perder no. Cuando llega una garantía, hasta pone uno carota, ¿no? Porque, y si lo arreglaste en 2 días, la garantía te la avientas en 15 días. Así soy yo, pues, para no involucrar a todos. ¿Sale? Entonces, cuando estos te lo están regresando, lo primero que debes de hacer es esto. Ver si en realidad tienes problema aquí o tienes problema acá. Lo primero que debemos de hacer es medir el voltaje de alterna, dividirlo o multiplicarlo, la cuenta que más te acomode, y una vez que tengas el voltaje matemático, lo debes medir ahí descontándole 2 a 3 volts. ¿Sale? Cuando ya le descontaste los 2 a 3 volts y ves que aquí hay algo ilógico, cámbiale los capacitores a lo que estás aprendiendo ahorita. ¿Sale? A lo que estás aprendiendo ahorita. ¿Estamos? ¿No? Bueno, compañeros, vamos a seguirle con esta parte. Ustedes puedan solucionar algún problema en su amplificador, como un compañero que lo fui guiando, que su bafle amplificado se oía mal, y a través de pues esa guía pues, logró sacar la falla. ¿Y qué creen? Después de todo lo que vio en el baffle y que lo checaba y que los voltajes, tuvo que empezar todo, medición, carga, polarización, operacionales, como lo vamos a ver, ¿sale? Su problema estaba en un capacitor electrolítico ya seco. Por eso es que no pasaba la señal. Pero sí se tardó en encontrarlo porque no siguió un principio, ¿sale? Él nada más se fue aquí y acá y pues aquí está bien y acá está bien y ya no sé dónde está la falla, ya le cambié potenciómetros, ya le cambié capacitores, los transistores no están en corto, me da los 15, me da los menos 15 y hasta ahí se quedó, ¿sale? Nada más le faltó el extra de que ahora aprendió cómo seguir esto. Bueno, entonces, ya vimos que puede ser por mal diseño, ¿sale? Por mal diseño podemos nosotros también tener muchos problemas. Entonces, miren, con este vamos a ver nada más para que lo tengan en cuenta en esta parte, ¿sale? Para irnos adentrando en las prácticas. ¿Tienes una regla a la mano? Que me prestes tantito. Vamos a ver entonces, fíjense. Más o menos, déjenme ver que me presten
regla, porque aquí, pues, para poner la mano aquí, pues no da mucho, pero para que ustedes vean el tamaño del transformador, porque vamos a ver la capacitancia. Vamos a irle avanzando. Vean. Entonces, ya llegó ahora sí la que andaba perdida. De 9 centímetros. 9 por 4.5. ¿Sale? Y de altura dice que tenemos 7 centímetros. Entonces, tenemos 9. Ya se me olvidó esta. 9 por 4.5 por 7. ¿Sale? Entonces, vean. Este que tenemos aquí tiene las siguientes condiciones. Dice que de aquí a acá, de aquí para acá, 9, ¿verdad? 9. De aquí para acá, 4.5 y de aquí para acá, 7. Ahí vamos a ponerlo, 7, bueno, 7 centímetros. Más o menos, dense la idea, ya les dije 9 centímetros, ancho 4.5, ¿vale? Altura 7 centímetros. ¿De cuánta corriente creen que sea este transformador? Ya vieron que aquí hay 41 volts. 41 volts reales. ¿De cuánta corriente creen que sea el transformador? Muy importante este tema, muy, muy importante para lo que vamos a ver a futuro, muy importante. Para calcular la capacitancia del capacitor, esto es igual a 5 por corriente de la carga entre frecuencia por voltaje pico. Sabemos que el voltaje pico es igual al voltaje de corriente directa, ¿sale? Estos dos son los mismos. Voltaje pico y corriente directa es lo mismo, ¿sale? Entonces, sabemos o estamos viendo que esta fuente lineal nada más se ocupa para 60 Hz. Nada más estamos con la fuente lineal. Y que me dice, si yo quiero saber la capacitancia, es igual a 5 por corriente de la carga igual entre frecuencia por voltaje pico. Y con eso voy a obtener el valor de la capacitancia. ¿Sale? El 5 es los 5 tiempos que necesita el capacitor para lograr la carga al 99% cuando entonces hay una oposición a la corriente que se llama tau. ¿Sale? El tiempo de carga del capacitor, el tau. Y dice que el tau es igual al producto de la resistencia y el capacitor. Entonces, este producto dice que en tantos segundos se va a cargar al 63% en promedio. Este sería el primer tiempo. Entonces, no se cargó al 100, digamos. Tuvo que pasar 2, 3, 4, 5 tiempos para irse cargando y cargando el capacitor hasta llegar al 99%. Entonces, un capacitor para que se cargue ya al 100, porque el libro habla del 99, nosotros le decimos, pues ya al 100, pues ya uno más no pasa nada. Un capacitor para que se cargue al 100% debe de ser en 5 tiempos. Un ejemplo. Si el producto de la resistencia y la capacitancia me dice que el primer golpe al 63% se tarda 2 segundos, para que se cargue completamente al 100%, ¿cuántos segundos necesita? 2 por 5 tiempos, 10 segundos. En 10 segundos, cuando hay una oposición a la carga, entonces se va a tardar 10 segundos.
¿sale? De ahí sale este 5, del 5 tiempos que necesita el capacitor para poderse cargar, ¿sale? Entonces, la capacitancia es igual a 5 por corriente de la carga entre frecuencia por voltaje pico, ¿sale? Por voltaje pico. Entonces, yo aquí necesito de su ayuda, ¿sale? Espero que todos hagan este ejercicio. De esta que nosotros tenemos ahí, ya vieron de cuánto era el voltaje que midió real en el capacitor, independientemente que el capacitor estuviera mal diseñado para ese amplificador. ¿De cuánto fue el voltaje real que medí en el capacitor? 41.5. 41.5 volts, ¿sale? Con el que nos dio el multímetro, vamos a hacerlo. Con ese me despido de ustedes. En la próxima clase voy a comenzar con esto, se los voy a dejar de tarea. Con esta fórmula, díganme entonces, ¿cuánta es la corriente máxima del amplificador? Porque otra pregunta que les voy a hacer, la potencia del amplificador, de cualquier amplificador estoy hablando, ¿de quién depende? La potencia de un amplificador, ¿de quién depende? ¿Sale? Primera pregunta, para que me recuerdes, ¿sale? Segunda pregunta es, de esto, ¿de cuánta corriente entonces real es ese transformador? ¿Sale? Ese transformador. Acuérdense que trae dos capacitores, ¿sale? Porque es una fuente simétrica. Y la medición es esta. Con esta termino. La medición que tenemos en el capacitor, aquí está. La voy a poner aquí con ustedes. Enciendo mi... Vean. ...41.1... 41.1 fue lo que me dio este capacitor, ¿sale? Próximo jueves comienzo con las dos preguntas. Entonces, con este ejercicio sabemos exactamente de cuánto es esto y cuánta potencia con otras cuentas a futuro me podría dar este amplificador RMS. Gracias, compañeros, nos vemos.